Eso es. Cuando quiera. Estar y compartir este tiempo con ustedes. Ustedes saben que el corazón de Elvira y mío está puesto en la vida de la iglesia y estamos tan agradecidos a Dios de que la iglesia esté con fuerza, esté con ganas, esté activa. El pastor me pidió que ocupara este espacio y yo con todo gusto lo hago porque me gozo, me da alegría, me bendice a mí que pueda participar con ustedes. Y realmente quiero compartir palabras sencillas de cosas que a lo mejor escucharon de mi boca otras veces, pero que la vamos a compartir hoy. Y hoy el Señor tiene algo especial para cada corazón, ¿no? La palabra es su literatura, pero cuando actúa el Espíritu Santo se convierte en palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos habla en nuestro corazón, el pasaje más antiguo, más conocido, se convierte en un mensaje personal para cada uno de nosotros. Hay un versículo que yo quise salir de este versículo, pero no pude. Digo, tengo centenares de sermones escritos, últimamente no escribo más los sermones, o lo escribo a mano con un apuntecito, no estoy archivando como antes, y sin embargo volvió este versículo toda la semana, ¿no? Algo que les quiero decir de Albert Schweitzer, que hay un libro que se llamaba Mi obra en Lambaréné, y yo lo leí a los 13, 14 años, la biografía de él, en la colección Robin Hood. Creo que, no sé si está por ahí el libro. Y saben, cuando lo enterraron en Lambaréné, en el África ecuatorial francesa, y él se había construido su propio cajón. Se preparó el cajón, no aceptó ningún otro tipo de homenaje y preparó su cajón para el día que él falleciera, ¿no? Evidentemente son espíritus especiales que se dan de tanto en tanto, ¿no? Pero no solo tenemos que ver los grandes hombres de la palabra de Dios. Y qué linda las biografías. Me encanta las biografías de cristianos y de no cristianos, ¿no? Una cosa muy importante es dónde está mi campo misionero. Y yo creo que el campo misionero más grande del mundo está en nuestra ciudad. Miles y millones de personas, ¿no es cierto? Y el gran desafío a impactar con nuestro testimonio a la sociedad en la que estamos. Ninguno se sienta débil, ninguno se sienta poco, ninguno se sienta que no tiene nada que hacer. Tenemos que hacer algo. Yo empecé un nuevo grupo de creyentes de la Iglesia Evangélica Bautista de las Torres. ¿Saben dónde queda? En mi casa. Porque yo vivo en una torre de 13 pisos, y ya tengo un vecino, somos 3 torres que están cerca, 400 habitantes somos en 3 torres. Si Dios me da el 25%, tendríamos que tener una iglesia de 100, y tenemos un salón abajo de la torre que se puede usar como para convocar, pero no vamos a pensar en edificios, no, vamos a pensar en la gente. Y le pido que oren. Toda la semana yo le pido que el Señor agregue a alguien, y esta semana agregó 2 personas, a las cuales le hablé, les dije, y están dispuestas por Zoom a tener un grupo que no depende de ninguna iglesia, solamente depende de mí y un monaguillo que tengo que es fiel hasta la muerte, que está conmigo, y no queremos sacar ninguna actividad de ninguna iglesia, queremos empezar una nueva congregación. No sé si Dios me dará el tiempo para hacerlo y si está en la voluntad de Él que se concrete, pero estamos sembrando la palabra. Muy bien, hermano, el pasaje que le quiero dejar es el Salmo 90. El Salmo 90 yo lo prediqué muchas veces, pero esta vez el versículo 12 quiero que vean. Abran la Biblia, Salmo 90, versículo 12, que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muchos lo deben saber de memoria. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
antes que naciesen los muertos, etc. Es un salmo que lo he predicado muchas veces. Pero este versículo, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay dos palabras que a mí me han pegado muy fuerte este último tiempo, que son sabiduría y necedad. Necedad es no aceptar la realidad. Sabiduría es sabiduría para vivir. ¿Qué voy a hacer la próxima media hora? ¿Cómo voy a manejar mi vida para que realmente traiga sabiduría? ¿Qué cosas podemos traer al corazón? Enséñanos a contar los días, pero con un propósito, para que traigamos al corazón sabiduría. No voy a hablar de la sabiduría que es muy amplio, podemos hablar de los proverbios, de Salomón, de todo lo que escribió, pero el tema de la sabiduría es cada minuto del día poder invertir bien ese minuto, de tal manera que al corazón, el corazón era la sede de las emociones, la sede de emoción, la sede de la vida, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué cosas podemos traer al corazón? Podemos traer amargura, malos recuerdos, frustraciones de lo que no fue, fracasos, la novia que perdí, la casa que no tuve, el trabajo que hubiera querido tener y no tuve. Y caemos en el riesgo de lamentarnos de las cosas que no traen sabiduría al corazón, que no traen sabiduría al corazón. Y el versículo nos dice que vivamos de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y en Efesios 4:17 es el otro pasaje que yo les quiero compartir. En el 4:17 dice, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Hermanos, tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el día? A veces hacemos grandes proyectos del futuro y qué va a pasar. No, aprovechemos el día. Que los chicos que no van a la escuela aprovechen el día. Que no se pasen todo el día con creatividad que no sea útil, ¿no es cierto? Ayer escuché una conferencia de una persona especialista en educación y hablaba de qué hacer con los chicos en casa, cómo darles un recurso o no darles el recurso, cómo con sabiduría limitarles. Y hermanos, estamos desafiados en el año 2021. En enero del 2021 estamos desafiados a traer al corazón sabiduría. ¿Cómo hacer para traer al corazón sabiduría? Y los recursos son, ya sabemos, ¿no es cierto? Sabiduría para vivir, no desarrollo intelectual. Una cosa es el desarrollo intelectual, una cosa son la información académica que podemos recibir en una universidad. Pero a veces la mayor cantidad de información no es garantía de que seamos sabios para vivir. Por ahí una persona que vive en el monte echando leña y en un ranchito tiene más sabiduría para vivir que un intelectual que algunas veces vemos gente de mucho éxito que termina suicidándose. Y lo tenemos ahí a la mano, ¿no es cierto? Dieguito, el número 10, la mano de Dios. No tuvo sabiduría para vivir. Sin duda que no tuvo sabiduría. Murió en la soledad, atendido por un montón de gente, pero solo. Qué tristeza. Traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué cosas podemos hacer? Algunas cosas. Hermanos, llenémonos o acerquémonos a personas confiables, a amistades confiables. Otra de las palabras que he usado mucho este tiempo es ser confiable. Es buena, hay personas buenas. Personas inteligentes, hay personas inteligentes. Busquemos personas confiables. Aún entre los cristianos confiables. Hay mucha expresión religiosa que no es confiable. Y a veces lo que hacen es producir conflicto. Para traer sabiduría al corazón, busquémonos personas confiables, personas, cristianos que inspiren, cristianos que nos inspiren. Yo estoy en una época en que hay tanta información, hay tantos sermones grabados, hay tantas conferencias, solamente de las que estoy invitado y muchas las borro porque
no participo. Pero aún en estas cosas, buscar cristianismo que inspire. Vuelvo de vuelta al 4:17 de Efesios, pero voy a leer desde el 14, capítulo 5 de Efesios, versículo 14. Solamente esos dos pasan. Vamos a ver entre Efesios y el Salmo 90. Y Efesios 14 dice, capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, los días son malos. Hay que aprovechar el tiempo. No tengo que decirle que son malos, son difíciles. Los que somos mayores tenemos que tener cuidado más que los que son jóvenes. Y los jóvenes transmitiendo esta enfermedad que muta y cambia y que mañana es más peligrosa que hoy, y donde saben si se abren las clases, si no se abren, donde si las vacunas llegan o no llegan, si sirven o no sirven. Los días son malos. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Este momento que tenemos, somos 7 en la pantalla, y Horacio 8, está Rodri y en otra pantalla, es único en la historia. Nunca más vamos a estar juntos. Aunque nos propongamos, nos anotemos y digamos, no, sí, el domingo que viene estamos todos, no lo sabemos. Entonces tenemos que aprovechar cada momento, cada minuto, porque es el tiempo que Dios nos da. Tener buen uso del tiempo. Y el versículo 14, vuelvo al Salmo 90, dice, de mañana sácianos tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. De mañana sácianos con tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Salmo 90, 14. Hermanos, tenemos que llenarnos de la presencia del Señor, de buscar la misericordia de Dios. Cuando empieza el día, tengo un amigo con el cual, un amigo que no se congrega, que es un amigo, un vecino, y todas las mañanas es una persona muy ocupada, pero muy ocupada, y todos los días prepara la lista de las cosas que tiene que hacer. Y yo lo cargo, le digo, che, a ver, ¿cuál es la lista de hoy? ¿Qué pusiste arriba de todo? Por la mañana, sácianos de tu misericordia. Llenanos de la misericordia, del amor inmenso que tenés. La misericordia yo lo traduzco por amor inmenso, entre otros sinónimos que puede tener. Y le digo, anotá a la mañana un encuentro con el Señor para que te llene de misericordia. Y después puedas hacer todo lo demás, todo lo que tenés. Y dice que si nos sacia la misericordia, y cantaremos y nos alegraremos. Pero primero recibir la misericordia del Señor. Y nos alegraremos todos nuestros días. Los días que las cosas salen bien, no, también los días que salen mal. Y yo soy temperamental, y hay días que no me pongo tan bien. Me acuerdo de esto y digo, sí, Señor, pero a veces me pongo mal, a veces, como todos los seres humanos, ¿no? Y tenemos que perdonarnos que a veces no nos sentimos bien. Tenemos que perdonarnos que a veces, y tenemos que buscar a los amigos confiables, los auxilios humanos y divinos, para que el corazón, traigamos al corazón sabiduría. Ese es el gran mensaje de hoy. ¿Estás trayendo sabiduría a tu corazón? ¿Estás haciendo cosas que te hagan sabio? ¿Te manejas con gente confiable? Con cristianos confiables. Porque a veces hay cristianos que, pobrecitos, creyentes, van a la iglesia, pero no nos ayudan. Y tenemos que ver aquello que entre los pastores, yo tengo pastores amigos, ¿no es cierto? A lo largo y a veces algunos ayudan y otros no tienen capacidad de ayudar a otros, de traer sabiduría a nuestro corazón. Y entonces el versículo 15 dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste, a los años en que vimos el mal. Hermano, tenemos que clamar al Señor
por compensación, el Señor promete restaurar aquellos años que nos afligió. El Señor promete restaurar este año de pandemia, el 20. Y el Señor promete restaurar, nos está afligiendo como iglesia, nos está afligiendo como persona, como familia. Hay un montón de problemas derivados de esto, problemas económicos. Hay una situación de crisis muy grande. Pero, Señor, alégranos conforme a los días que nos... Este es un clamor. Se convierte en una oración, en un clamor. Y cantaremos y nos alegremos todos nuestros días y los años que vimos el mal. Señor, hay una promesa, hay un clamor por restauración. Pedir al Señor restauración por las tristezas. Pedir al Señor restauración por las enfermedades. No les voy a contar todo porque es muy largo, pero he recibido un testimonio de un enfermero creyente que vive en un pueblo de 5.000 habitantes y que como en el pueblo no hay médico, el enfermero es el director del hospital. Lo nombraron oficialmente director del hospital. Y ayer me contó, tengo un contacto personal con él, lo difícil que se le ha vuelto la vida, él y la esposa. Los dos son enfermeros y son la única asistencia que hay para 5.000 habitantes. El hospital más cercano está a 80 kilómetros. Y ellos me cuentan cómo está enfrentando la situación del COVID. Señor, que restaures la alegría del tiempo de crisis y de desafío que están viviendo. Señor, queremos restauración por las tristezas. Alégranos conforme a los días que nos afligen. Quiere decir que la aflicción es permisiva de Dios. Dios permite esta aflicción, como permitió a Job, ¿no es cierto? Le permitió. Pero el clamor del salmista es, Señor, conforme a los días que nos afligiste, queremos la alegría. Los días perdidos de clase. Dios conoce nuestras lágrimas. Hay otro pasaje que dice que en la redoma del Señor, en el recipiente del Señor, están todas nuestras lágrimas. Dios sabe las veces que lloramos en silencio, en privado. ¿Les ha tocado llorar a mí? Sí. A veces, acordándome de algunas cosas, uno no puede evitar de derramar algunas lágrimas. Bueno, conforme a los días que nos afligiste, Señor, te pedimos que nos restaure. ¿Cuál es el propósito de Dios para este tiempo de enfermedad? De enfermedad no familiar ni nacional, mundial. ¿Cuál es el propósito? Y Dios tiene un propósito. Yo no lo sé todavía, pero vamos a descubrirlo. Pero hermano, el punto es que cualquier cosa que pase no nos impida traer al corazón sabiduría. Traer al corazón sabiduría. Qué cosa importante. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. No importa cómo fue, pero te pedimos que nos ayudes. Y el versículo 16 dice, aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Hermano, tiene que aparecer la obra de Dios sobre nosotros. La gran revelación que va a tener el mundo de Dios es la obra de Dios y la gloria de Dios en la mente y el corazón de los creyentes. Nadie se va a convertir en Mozambique por la predicación que haga Claudia si la gloria de Dios no está sobre ella. La única manera de que la gente crea es que vea la gloria de Dios, que Dios confirme la obra de sus manos. Tenemos que orar por Claudia para que se manifieste la obra de Dios y la gloria de Dios. Y habrá momentos de frustración, habrá momentos de decaimiento, pero la misericordia de Dios tiene que alcanzar esa obra de tantos años y que conoce tan bien y que tenemos tan a mano. Hermano, y cuando algún día dejemos una cena sin hacer, dejemos algo de no comprarnos para apoyar a misioneros de los cuales sabemos, y tenemos conciencia de lo que están haciendo.
Manifestación de Dios. ¿Cómo va a ser la manifestación de Dios? Aparezca en tus siervos tu obra. La obra de Dios tiene que aparecer en los siervos del Señor. Tienen que ver los siervos del Señor la obra de Dios, la gloria de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque el mundo está esperando que se manifiesten. Traer al corazón sabiduría es prepararnos para que se manifieste la obra de Dios. No hay sabiduría si no se manifiesta la obra de Dios. No se va a convertir nadie en la iglesia de las torres si no se manifiesta la gloria de Dios. Y tenemos que orar y clamar al Señor para que esto sea posible. La obra de Dios sobre tu vida, gran manifestación de Dios a través de nuestros hijos. Hermanos, los niños no se van a convertir al Señor, no van a ser cristianos confiables si los padres no les enseñamos. No se confíen en la iglesia ni la clase de escuela dominical, no porque no sirvan, sino porque no alcanzan. Necesitan los padres sembrar la semilla del evangelio fuertemente en los hijos, porque la iglesia no se va a reunir y aunque se reúna 45 minutos por semana no sirven. Y no hay muchos hijos creyentes porque no hay padres que les enseñan lo que es el Señor, que se arrodillan a orar con ellos, que claman por la vida espiritual de ellos. Y eso nos pasa a los pastores, a todos, ¿no? Todos los creyentes pasa por esto. El gran tema es reflejar la obra de Dios. La máxima manifestación de Dios es su gloria sobre sus hijos. Y termina el Salmo, versículo 17, Salmo 90. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y repite, sí, la obra de nuestras manos confirma. Hermanos, la conclusión. ¿Cómo hemos vivido estos días? ¿Cómo vamos a vivir el año 21, el 2021? ¿Cómo lo vamos a... ¿Cuántas leyes más nos va a meter el enemigo contrario al propósito de Dios? Ya nos han metido varias leyes. Y celebran el derramamiento de sangre, matanza de los niños en la época de Moisés, matanza de los niños en la época de Jesús, matanza de los niños hoy. Y es ley, Dios mío, Señor. Enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos sabiduría. Pidamos de mañana la misericordia de Dios. Pidamos conforme a los días que nos afligiste. ¿Cómo hacemos? En Efesios 6:10, no lo busquen, se lo leo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No voy a leer toda la armadura de Dios, pero fortalezcámonos en el Señor. Tenemos que renovar nuestro compromiso, nuestra oración, para que este año sea un año donde llenemos el corazón de sabiduría. Y les quiero hacer relatar una ilustración que se me avivó esta mañana. Yo la tenía ahí, pero no. Ustedes saben que en el año 72, 73 cayó un avión de Uruguay en medio de la cordillera. Lo que pasó ahí es que murieron unos cuantos, pero sobrevivieron como 17, 18 muchachos. Ellos eran jóvenes, tenían muy buen estado físico porque eran jugadores de rugby. Y ellos iban a Chile a jugar un campeonato y el avión cayó y estuvieron 70 días aislados. Dice uno de ellos, Páez, hijo de Páez Vilaró, dice que la noticia más importante vino al 10º día de estar perdidos. Ellos tenían una radio que habían recuperado del avión y escuchaban noticias, pero no podían hablar. Y la noticia que escucharon el día 10 fue que habían dejado de buscarlos. Ya no los van a buscar más. Las Fuerzas Armadas, los aviones que sobrevolaron la zona, no los habían encontrado, no los habían distinguido entre la nieve y ellos, 17 de ellos
llegó el momento que dijeron, bueno, desde ahora no nos buscan más. Vivieron 70 días, se considera la experiencia de supervivencia más impactante de la historia, Nunca una gente pudo sobrevivir. ¿Y saben lo que contó finalmente 2 de los que estaban en mejor estado físico se pusieron la mejor ropa que tenían en cuanto a abrigo y fueron caminando hacia el lado de Chile, donde después un arriero, un hombre que juntaba ganado, los vio a ellos 2 en un estado extremo de desnutrición y en límite de su fuerza. Los llevaron a las fuerzas policiales y 2 helicópteros que fueron guiados por ellos, fueron orientados por ellos a los pilotos, fueron a buscar a los sobrevivientes y rescataron 17 sobrevivientes. El milagro de los Andes se lo llamó. ¿Y saben lo que dijo uno de ellos? Dice, cuando estaba todo perdido, seguimos esperando, no nos buscaban más, no tenían comida. Hay un relato ahí bastante crudo de cómo sobrevivieron. Dice, no vinieron los helicópteros a buscarnos, nosotros fuimos a buscar los helicópteros. 2 de ellos fueron a buscar los helicópteros que después volvieron. A veces esperamos el helicóptero de la salvación que llegue sobre nuestras vidas y nos quedamos pasivamente, que Dios me ayude, que Dios haga lo que pueda. No, hay que ir a buscar los helicópteros. Los helicópteros no van a venir, tenemos que ir a buscarlos. Y si queremos una vida de gozo, una vida de alegría, nuestra responsabilidad es llenar el corazón de sabiduría. No esperemos solamente las cosas que vienen de Dios, busquemos las cosas de Dios y metamos nuestro corazón para que el Señor haga la obra. El Señor está dispuesto a hacer la obra en cada uno de nosotros, pero tenemos que ir a buscarlo. Hay algo que depende de nuestra voluntad, depende de nuestra intención, de nuestra capacidad. Los helicópteros no hubieran venido si esos 2 muchachos no hubieran ido a buscar la salvación y el auxilio. Y hermanos, tenemos que hacer, hay cosas que tenemos que, en medio de esta crisis, en medio de esta situación, el Señor promete que va a mostrar su obra sobre nosotros. Sí, Señor, confirma la obra de tus manos sobre nosotros. Y Dios está dispuesto a hacerlo, pero tenemos un paso que dar. Tenemos una actitud que tener. Y es enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que Dios nos bendiga a todos. Estamos todos en esta tarea y todos somos susceptibles de que a veces aflojemos un poco. Pero el Señor dice que va a traer alegría de vuelta y nos va a restaurar los años que nos afligió. Todas las crisis que estamos pasando, el Señor la va a restaurar hasta su venida, hasta que sea su venida. ¿Eh? Que Dios nos bendiga, hermanos, y seamos confiables unos con otros. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Y el Señor va a bendecir en todas circunstancias en las cuales estamos viviendo. Bendiciones. Gracias,